Oye, qué bueno. Eddie, parece un animal en purgatorio allí. Buenas tardes a todos. Buenas Ay, qué tardes, bueno. Ángela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Eddie, Bien, Darwin, Jesús, Eddie. José? Ahora no sé cómo quitar el fondo. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Gracias a Dios. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al día de hoy de nuestra querida clase, como siempre y de costumbre solemos hacerla. Ténganme un poquito de paciencia porque en la computadora el mouse se descargó y entonces estoy haciéndolo desde el iPad. Entonces, bueno, siempre hay que aprender, ¿no? Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos a pedirle al Señor en este encuentro que podamos discutir y sobre todo profundizar sobre la opción pastoral más relevante de este pontificado y también de nuestra parroquia, de nuestras comunidades eclesiales. El tema de la sinodalidad, que este tema del acompañamiento sea para nosotros un principio fundamental en el proceso, en el camino de la conversión. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos entonces, les voy a pedir por favor que apaguemos todos los micrófonos para que no se cuele ningún tipo de bulla. Bueno, hoy nos toca hablar un poco sobre el tema, déjenme ver si la clase ya está grabándose, ¿verdad? Sí, señor. Sí, correcto. Entonces, es importante, seguro que está grabando, porque traté de darle... Sí aparece grabando. Muy bien, gracias. Lo que pasa es que en la pantalla completa me aparecen nada más los rostros de cada uno de ustedes. Bueno, entonces, lo que les decía es, desde el Concilio Vaticano II, nosotros hemos tenido la cámara, no la logro ver dónde está aquí. Y por eso es que yo me siento. Mejor la dejo como estaba, ¿verdad? Así se ve como siempre. Ok. Ahí está bien. Perfecto. Entonces, el Concilio Vaticano II va a pedirle a la Iglesia, ¿verdad?, que establezca un proceso de reestructuración, de renovación en toda su estructura. Y ese proceso de renovación, de reestructuración, Coca-Cola, va a servir con, digamos, se va a realizar a través de un proceso que no va a ser corto, va a requerir siempre tiempo. Miren, las grandes reformas en la Iglesia duran para que se apliquen. Una vez que la medida se desarrolla, estas grandes medidas, pueden durar hasta 50 años su implementación. Les voy a poner un ejemplo claro. La reforma litúrgica iniciada por Pío X a principios del siglo XX, bueno, duró prácticamente 48 años exactamente. Apenas Pío XII empezó a ver todo el proceso de renovación que se había iniciado gracias a las consultas episcopales regionales, pudo ir implementando, ir adaptando este proceso de digamos, de adaptación y de renovación dentro de la Iglesia. Les voy a hablar un ejemplo, la liturgia de las horas, como anteriormente se le solía llamar el breviario, que se hacía en latín, todas las oraciones, laudes, oficio de lectura, vísperas, tercia, sexta, nona y completa, bueno, centralizada sobre todo en las laudes y en las vísperas, que son como las dos grandes oraciones centrales
de la liturgia oficial de la iglesia, de la oración oficial de la iglesia, que se desarrolla como el canto que se eleva a Dios a través del cuerpo místico que es su iglesia y que se configura de una manera plena. Bueno, ese proceso, digamos, de renovación de la propia liturgia de las horas, pues tardó 48 años para su implementación. O sea, que no fue algo de la noche a la mañana. Entonces, el Concilio Vaticano II, dicen los pastoralistas y dicen los grandes teólogos y los grandes eclesiólogos, es que apenas ahora se está empezando verdaderamente a implementar en la iglesia, más allá de la lengua vernácula, más allá de los cambios que se han suscitado después del concilio, después del año 65, pues para que ustedes tengan una idea, la cosa fue tan impactante que duraría más o menos a los 3 años del concilio, casi 1 millón de sacerdotes habían dejado el ministerio sacerdotal en el mundo entero porque no se adaptaban a la nueva normativa que la iglesia estaría de alguna manera produciendo en sus cambios y en su reforma. Y entonces aparece aquí un tema de, digamos, de poca adaptación por parte de un gran número de sacerdotes y también de un gran número de religiosas. Bueno, imagínense ustedes que una comunidad como la Compañía de Jesús, que venía de un parámetro y de un perfil extremadamente riguroso, con la venida del prepósito general, el padre Pedro Arrupa, que para mí es uno de los grandes santos del siglo XX. Ojalá que pronto pueda ser canonizado. Por cierto, el proceso de beatificación de Rutilio el Grande, el jesuita que fue asesinado brutalmente en El Salvador en la guerra civil de la década de los 80, será prontamente beatificado, no sé si el sábado, por estos días. Pero ojalá que algún día Pedro Arrupe pueda ser de verdad beatificado, porque fue un hombre que empezó a hablar de la cristificación en el mundo, sobre todo del jesuita. Es decir, y los jesuitas empezaron como a renovar su compromiso con el pueblo, con los pobres, y empezaron como a dejar cosas que para ellos no era prioritario y empezaron a tener como perfil esencial pues la educación popular, el trabajo con los más necesitados y con los más pobres. Pero eso que pasó en esta comunidad religiosa, pues pasó en toda la iglesia. Pues entonces, cantidad de monjas que tenían aquel trapero encima y aquel perolero encima, con aquellos hábitos tan elaborados. Yo no sé si la hermana Joy, en su, digamos, en las fundadoras de su comunidad, es el mismo hábito que está usando ella ahorita. Pero me imagino que todo cambió, ¿verdad? Cambió, es decir, la cantidad de hábitos, las religiosas cambiaron absolutamente su manera de vestir. Algunas se quitaron absolutamente todo y empezaron a vestirse de seglar. Y eso generó pues un choque, un impacto muy grande dentro incluso de las propias comunidades. Si yo escucho, digamos, los cuentos de la madre Joy, cuando yo le digo a ella, bueno, mira, échame el cuento cómo fue ese proceso después del Concilio Vaticano II. Bueno, había monjas que seguramente no se querían quitar el hábito. Es decir, yo me muero con este hábito con el que yo conocí y no me voy a cambiar el hábito por nada del mundo. En cambio, de repente dentro de su propia comunidad habían pues otras que no usan absolutamente nada, se quitaron todo, incluso se dijeron, bueno, ahora tengo el pelo blanco, pues me lo voy a pintar y me voy a poner unos zarcillitos, aunque sea bien modestos, y eso a la gente a veces le parece como escandaloso, y eso me parece ridículo. La gente a veces raya en lo ridículo cuando critica a una religiosa porque se pinta el pelo. Bueno, ¿cuántos obispos y cuántos curas no hay con el pelo pintado? Pues, ¿no? Y sin embargo no te atreves a criticarlo.
digamos, discretamente. Yo conozco a más de un obispo, en Venezuela no sé, pero porque no los conozco a todos, pero he visto en Roma cantidades de obispos y cantidades de curas con el pelo pintado. Bueno, porque una monja no se puede pintar el pelo, por Dios, si la monja no deja de ser mujer. ¿Y cuál es el problema que se coloque unos aretes? Es decir, ¿qué es la vanidad? Que no la vaya, por Dios. ¿Qué se entiende por vanidad entonces? Lo que les quiero decir es que el proceso de renovación fue muy abrupto en algunos casos, pero la implementación del concilio, que va más allá de quitarse el trapero, que va más allá de celebrar y de hacer un nuevo ordenamiento litúrgico, pastoral, social, antropológico. Hay una reforma, perdonen porque tengo demasiada sed, y hoy he dado 7 horas de clase, entonces he estado como en un maratón gigantesco entre los cursos y los talleres que me toca dictar en el diplomado que estamos dando para el personal del Museo Sacro, y además entre los cursos del ITER y los de ustedes, pues los viernes son un poquito complicados para mí. Pero lo que les quiero decir es, fíjense que todos estos procesos que se van a ir suscitando van a ser muy lentos, y esos procesos, ¿saben qué es lo que más cuesta transformar dentro de la iglesia? No es la liturgia, no son los trapos, no es que la hermana Joy antes tenía a lo mejor una cosa así que volaba con alas en la cabeza y de repente y tenían a lo mejor unas capas o unas cosas largas, o el hábito tenía que llegar por debajo del tobillo, porque el que llevase o la que llevase por encima del tobillo estaría incurriendo en un pecado grave. Bueno, eso en una sociedad como la que tenemos hoy en día sería algo extremadamente ridículo. Pero fíjense que aquí hay un elemento bien interesante. Y ustedes se han preguntado, ¿qué es lo que más cuesta? ¿O qué es lo que más ha costado en la iglesia, digamos, convertirse, reestructurar, implementar lo que el concilio quiere? ¿Saben lo que ha costado? La plata, el poder, los mecanismos de decisiones. ¿Quién decide? ¿Cómo se decide? ¿Cuándo se decide? Entonces, eso ha costado. Fíjense que el Papa Francisco implementó una organización desde el mismo momento que fue elegido Papa. A él se le digamos, aconsejó que hiciera una comisión de alto nivel constituido por 12 cardenales que pudiesen llevar la reforma del Vaticano, que no sea una estructura inflexiblemente vertical, sino que, bueno, se trabajara con los criterios y los principios, un poco que la tecnología, la gerencia moderna y la nueva visión de iglesia que estamos teniendo de cara a estos grandes desafíos que se nos están presentando en la sociedad civil, bueno, responderle con el acierto y la transparencia que nos debe caracterizar. Y una de esas cosas fue la homologación de todas las cuentas. ¿Qué es eso de cuentas paralelas con montos muy excesivos? Y fíjense que el Papa empieza a descubrir que dentro de la propia Santa Sede, que de santa no tiene nada porque es una institución civil, y entonces para empezar ya el nombre está como, es así como que abrumador, como que Santa Sede. Es un nombre que ojalá que pronto ese nombre pues lo puedan revisar y lo puedan, así como revisaron después del concilio y sobre todo pasaron como 30 años hasta los años 80 que se llamaban, yo no sé si ustedes recuerdan, la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, la Sagrada Congregación para el Clero, la Sagrada Congregación, y llegó el Papa Juan Pablo II y dijo, no, que sagrada y que nada. ¿Qué es eso de sagrado? Eso no es ningún sagrado. La Congregación de la Doctrina de la Fe, la Congregación
de la Comisión de Disciplina de Sacramentos y Liturgia. La comisión, ¿qué fue lo que dije? La Congregación para el Clero. Entonces, se simplificaron un poco los nombres, pero todavía nos queda la Santa Sede de Santa. Imagínense que la majestad que representa el nombre. Yo estoy seguro que con el devenir del tiempo hasta eso vendrá siendo seguramente modificado. Pero por supuesto, las modificaciones y las reformas no terminan, en la iglesia no suceden como a veces suceden en nuestros países, pues, ¿no? A los ministerios le ponen de la acción popular para el pueblo, del pueblo, y terminan de alguna manera no teniendo esa incidencia como debería tenerla por el propio nombre, digamos, por el adjetivo calificativo que se le suelen dar. Es decir, que la reforma de la iglesia no se termina simplemente con quitarle el nombre a la Santa Sede y dejarla simplemente como Vaticano o la sede apostólica, que creo que sería como el nombre digamos, más correcto teológicamente hablando. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que el Papa inició toda una serie de reformas. Y fíjense, cayeron una serie de cardenales incursos en delitos graves, que se abrió un proceso de depuración profundo y se empezó a pedir a las entidades financieras que se manejan en la Santa Sede transparencia en todos los procesos administrativos y que sean de auditoría pública y del conocimiento público. Y fíjense que el Papa mandó a contratar a un tercero que no tiene nada que ver con la institución eclesiástica, de manera que sea objetiva, sea científica, sea imparcial y que los resultados que arrojen permitan la Santa Sede las 4 lochas que maneja, que no son tampoco 4, pero tampoco son excesivas, como alguno llegó a decir, si el Vaticano lo vendiesen, acabarían con la pobreza de la humanidad, es falso. Es decir, para acabar con la pobreza de la humanidad, habría que vender China y Estados Unidos y probablemente estaríamos acabando con la pobreza en el mundo. Si los países desarrollados, los 10 países más desarrollados del mundo, se despojarían de sus riquezas y planificarían una programación de atención y de ayuda a todos los pueblos más necesitados, quitando la intercesión o la mediación de los gobiernos corruptos de los terceros, cuartos y quintos mundos, seguramente la distribución de las riquezas en el mundo sería mucho más equitativa. Entonces, una de esas cosas que el Papa entonces ha hecho es que se empezó a preguntar, ¿por qué estas cuentas escondidas? Y el Papa incluso lo llegó a admitir en varias entrevistas, pero a lo mejor es como para esconder fondos al Estado italiano, para no declarar o para no hacer ver lo que se maneja en las cuentas internas. Y el Papa, por eso es que yo me considero, además de quererlo, porque me toca obligatoriamente por mi, digamos, ministerio sacerdotal y en comunión con la Iglesia de Roma, además de quererlo, de respetarlo, pues siento una profunda admiración y una admiración titánica porque se ha echado, digamos, encima a cualquier cantidad de enemigos dentro y fuera de la Iglesia. Las reformas siempre son odiosas porque siempre salen cabezas, salen mochadas cabezas. Y déjenme decirle algo, ustedes lo deben saber en sus propias vidas. Hay siempre una resistencia al cambio. Uno se resiste al cambio. Cuando a mí me viene mi obispo y me dice, mira, te voy a cambiar, Rino, y te voy a mandar a un barrio. Bueno, hay una resistencia, voy con mucho, tengo 17 años en tal sitio. Y después entonces me toca, o de repente la hermana Joy está ahí sabrosa donde trabaja, pues bueno, no es una comunidad de millonarios, pero está cómoda, ya sabe cómo es su cuarto, cómo es su almohada, su cama, y de repente le dicen, hermana Joy, usted se va
para Río Negro, por allá en Brasil. Y entonces, bueno, siempre hay como una resistencia al cambio. Y se tiene que doblegar uno, sí, bueno, ahí voy, pues que sea lo que Dios quiera, porque voy a ir para allá, esta madre general, esta desgraciada que... Entonces, bueno, eso nos puede pasar también, es decir, la resistencia permanentemente al cambio. Si eso en el pequeño, es decir, en mi humilde parroquia, en el humilde cargo que pueda tener la hermana, o cualquier otra responsabilidad, digamos, de índole pequeño, diocesana, es traumático, imagínense ustedes aquellos que ostentan los grandes cargos de poder, lo que significa el control, el acompañamiento, la auditoría, digamos, el examen, la revisión, el conteo de las cosas que muchas veces manejamos y creemos que lo hacemos muy bien y resulta que lo estamos haciendo pues muy mal. Y de eso la iglesia tiene que todavía muchísimo que aprender. Fíjense que a raíz de eso, de esos cambios estructurales que el Papa Francisco introduce ya desde el año 2013, inicio de su pontificado, empiezan los grandes problemas. Pues bueno, el Papa, para que tengan una idea somera, ha destituido algo así como 7 u 8 cardenales, 78 obispos y más de 3.000 sacerdotes. Le ha dado la dispensa clerical para asumir su, digamos, condición laical, para que pudiese de alguna manera no obstruir todo lo que representa el proceso de transformación en todos los aspectos. Entonces, uno es el aspecto económico, que es el más difícil que ha sido de reformar en la iglesia. Y yo soy partidario que la economía no debe estar en manos solo de los clérigos, debe estar en manos de los laicos. Cuando hablo de laico, hablo de creyente, bautizado, capaz y consciente de su propia vida cristiana, católica, apostólica, romana, y donde tiene los compromisos de santificarse y de trabajar en la iglesia con la misma dignidad y con la misma competencia con que lo tiene un ministro ordenado. Entonces, creo que dentro de esa introducción, yo no sé si ustedes han hecho caso, por ejemplo, la segunda a bordo del sínodo de los obispos es una mujer de 52 años con 2 doctorados, una religiosa, una tipa de verdad de primera línea, teológicamente hablando, ¿no? Y eso es un escándalo. Yo me imagino que el nombramiento de esa persona dentro de la cúpula organizacional del sínodo de los obispos, más de uno habrá hecho sus críticas y terribles por no aceptar que una mujer esté al frente de una organización tan importante. Y por otro lado, en el área de la administración, en el área de la pastoral y en el área de la organización, pues hay al menos unas 30 mujeres que están en cargos claves en la propia Santa Sede. Y eso pues genera en algunos casos indignación, rabia. Bueno, ¿y saben cómo se llama cuando se rechaza eso? Bueno, eso se llama clericalismo. Y el clericalismo ha sido, además del tema administrativo, uno de los puntos más difíciles para transformar. El Papa tiene ya un bojote de años diciéndonos, señores, los pastores tienen que oler a ovejas. Señores, los pastores tienen que ir a veces adelante, a veces en el medio y otras veces atrás. Señores, démosle a la gente el respeto y démosle la posibilidad de participar en la organización de nuestra pastoral. No seamos ampones de la pastoral. Cuidado los curas, no se sientan simplemente que tienen todo el poder. Y déjenme decirle que en la cantidad de cursos que he hecho en algunos organismos latinoamericanos, sobre todo en el CELAN y algún curso regional donde he sido invitado a participar. Bueno, cuando se habla del tema de los abusos, se habla generalmente del clericalismo.
porque el abuso no solamente es sexual, no es el cura o la monja que tiene contacto físico con la víctima, que es una persona menor de edad o mayor de edad, sino a veces, y cuando se habla del abuso, se olvida que el abuso es algo más que eso. Se abusa cuando no se le da la capacidad de respeto a la persona que tienes dentro del acompañamiento pastoral. Abusamos de nuestra gente cuando le gritamos, cuando no le damos posibilidades de participación, cuando no escuchamos sus solicitudes y sino más bien nos comportamos como unos verdaderos y auténticos dictadores. Es decir, donde el cura es el que decide, el cura es el que administra, el cura es el que quita y es el que pone, y el cura es el que hace absolutamente todo lo que la parroquia se haga. Y nadie puede hablar nada porque si no estás votado. Bueno, Francisco lo ha criticado, pero terriblemente. ¿Y saben qué es lo peor? Que este gremio, el gremio de los curas y de las monjas, es un gremio bien complicado, psicológicamente bien complicado. Porque, bueno, cuando tú estás acostumbrado a robar, bueno, es muy difícil que te digan, no robes, que tú dejes de robar, si no haces una terapia seria o sencillamente te hacen encarrilarte por un camino donde te hacen ver que si tú te agarras lo que no es tuyo, te conviertes en, digamos, en un delito, estás cometiendo un delito y por tanto te conviertes en un delincuente. El delincuente es el que comete delito. Entonces, fíjense que en eso, pues la iglesia ha sido, wow, en los últimos años, Francisco ha echado una barrida. O sea, una barrida, pero sin ningún tipo de contemplación contra quienes buscan y ostentan obstruir un poco la transparencia en el ejercicio de este servicio que nosotros debemos brindarle a la iglesia. Y por supuesto, se ha apartado y alejado en absoluto todo lo que pueda representar ocultamientos de evidencias que puedan incriminar a alguien. Lo que sí yo creo es que esta fiesta que se hizo tan terrible y tan espantosa contra los curas, sobre todo porque, bueno, generalmente cuando un cura pelea con una persona no creyente y tiene mala fe hacia la iglesia, el primer ataque que siempre hace contra los curas, ustedes son una cuerda de pedófilos, ustedes son una cuerda de sinvergüenzas y me encantaría que más de uno de esos que hablan esas tonterías los pusieran presos. Ojalá que algún cura que se atreva, que le digan una cosa en su propia cara, pues que pueda proceder ante la fiscalía de su nación para denunciarlo y por difamación, injuria y por maltrato, porque eso es maltrato también. Los laicos maltratan también a los curas. No son los curas solamente los que maltratan a el laicado. La mayoría de los casos son, digamos, ejemplos de servicio, de entrega, de generosidad, de amor, de acompañamiento y de caridad. Pero hay una serie de laicos que maltratan a sus curas y a sus monjas. Y ese maltrato también se convierte en un delito. Es decir, ¿quién eres tú para maltratar a un cura, para difamarlo, para hablar mal, si no tienes evidencia de su vida ni de su comportamiento? Bueno, todo ese proceso de transformación ha sido muy lento. Y creo que por fin, con el Papa Francisco, pues bueno, hemos llegado a todo este proceso de transformación. Ahora, ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver todo este proceso de transformación con la sinodalidad? Pues mucho, porque la sinodalidad es un camino que se realiza, ¿verdad? Es un acompañamiento donde hay todo un proceso de conversión, de depuración, de revisión, de análisis del trabajo que venimos desarrollando. Y es ir a buscar a aquellos que están distantes, que están lejos, que no están siendo tomados en cuenta. Y esa es la opción pastoral de este pontificado. ¿Cómo están los que no conocen todavía a Jesucristo? Que son más de 5.000 millones de seres humanos. ¿Cómo están los que viven
en países donde el cristianismo en pleno siglo XXI y con las 5.000 organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos, todavía hay trata de mujeres, de niñas, hay tráfico de órganos, se maltrata y sobre todo todos estos grandes problemas que se viven en todos los países del mundo, desarrollados y no desarrollados. Es decir, el tema de la pobreza, el tema de la falta de educación, el tema de la falta de vivienda, el tema de el no respetar los derechos humanos de los ciudadanos, se atropella la libertad de expresión. La pandemia ha sido una ocasión maravillosa para fortalecer tiranías en el mundo. Es decir, hasta los gobiernos más democráticos se han fortalecido gracias al control social que representa un poco todo este miedo colectivo que ha generado esta pandemia y que ha hecho que poblaciones enteras queden prácticamente marginadas, donde han perdido sus puestos de trabajo, donde se ha prácticamente desconfigurado el propio núcleo familiar porque la convivencia se redimensionó. Imagínense ustedes vivir 24 horas en una familia que probablemente se veían media hora. Bueno, Eddie probablemente veía a su esposa, yo no sé si él es casado, viudo, divorciado, rejuntado, lo que sea, pero bueno, si Eddie es casado, veía a su esposa en la mañana y en la noche, y si acaso la veía y compartían los fines de semana solamente todo el día, y ya era como bastante. Imagínense ustedes si eso en la pandemia, pues van a tener que verse mañana, tarde y noche, y empiezan entonces los grandes problemas como se han suscitado. Yo creo que la cantidad de rupturas de parejas, de matrimonio, han sido una cosa abismal, porque bueno, empiezan a conocerse y que se tienen que calar el uno al otro. Qué fastidio con la otra persona tenerla que ver todos los días. Y eso ha generado un comportamiento muy serio. En la iglesia pasó lo mismo. Es decir, ¿y ahora qué hacemos? Los curas, ¿y ahora cómo vivimos? Y las misas. Y bueno, empezamos entonces a implementar, sácate el Instagram, sácate las redes sociales, sácate el canal de YouTube y vamos a hacer un programita y vamos a televisar la misa y vamos a utilizar la tecnología para poder alcanzar las multitudes. Y fíjense que la pandemia trajo una cosa muy buena. Yo a veces tengo 15 personas en la misa presencial, pero tengo 60 personas conectadas a nivel mundial. Y entonces tengo gente de Beirut, tengo gente de Indonesia, tengo gente en Egipto, tengo gente en Turquía, tengo gente en Italia, en Miami, bueno, y en cualquier cantidad de ciudades latinoamericanas. Y eso ha implicado un nuevo reto, un reto que ha sido desafiante, pues, o sea, ya tengo un interlocutor que no está presente. Y el no estar presente involucra que tengo que estar pendiente de que no me corten el internet y buscar el mejor internet para que no pierda mi conexión y para que yo pueda asistirlo. Y bueno, eso es un proceso, digamos, de acompañamiento. Entonces, fíjense que la pandemia, sin querer queriendo, hizo que nuestras parroquias salieran a un espacio desconocido, como es el espacio virtual, el espacio online. Les hablo de mi experiencia pastoral personal. Antes de la pandemia yo no tenía Instagram y muchísimo menos tenía un canal de YouTube. Y si de repente Julio me dice, mira padre, tú sabes abrir un canal de YouTube, yo te hubiese dicho, pues, ¿qué es eso? Es decir, ¿cómo funciona eso? Pero en la pandemia me obligó para poder, digamos, existir, para poder validarme en el ministerio y poder trabajar y poder llevar la palabra de Dios, a implementar todo un sistema de tecnología que me permitiese poder alcanzar a las grandes multitudes. Y me ha dejado, pues, asombrosamente impresionado. Yo creé también, yo veía al cardenal que estaba muy preocupado, al cardenal Porras, y le dije, mire, ¿por qué no hacemos un programa? Y eso fue en una misa. Yo le digo, mire, envíe después de la misa, yo no cerré la misa, sino que le dije, háblele a sus feligreses. Y habían como 200 personas conectadas.
Y entonces él empezó a hablar, les mandó un saludo, no se pongan nerviosos, cuídense mucho. Y empezaba todo el mundo a meterse hasta llegar a 3.000, 4.000, 5.000 personas que estaban en vivo. Y entonces yo dije, caramba, déjame abrir. Entonces, tú tienes uno, sí, padre, yo tengo uno, métete ahí. Y el otro se jalaba 300, 400 personas. Y en ese momento recuerdo que estaba Mel Sousa, ¿saben? Que es uno de los que más seguidores tiene 1.100.000 seguidores. Y yo le digo, Mel, abre tu Twitter. ¿Para qué? ¿Qué? Abre tu Twitter y transmite aquí al Cardenal, conéctate también. Y bueno, y de una sola chorrera, 30.000, 50.000, 80.000. Ustedes saben de 80.000 personas donde pudiesen estar. Yo le decía al Cardenal, Eminencia, hay 87.000 personas que lo están oyendo en estos momentos. O sea, y aquí hay de todo, de que creen, no creen, aquí hay judíos, aquí hay misólogos, aquí hay mises, aquí hay creyentes, no creyentes, aquí hay de todos los países del mundo. Es decir, lo están oyendo. Aproveche esta tribuna. Y entonces, bueno, la célebre frase, se convirtió en el nuevo púlpito para que la palabra se pueda de alguna manera difundir. Y fíjense, mientras que hoy en día tenemos los TikTokers, los influencers, con unas payasadas y con una estupidez, que además tiran millones de seguidores. Hay un muchacho maravilloso que me hace reír mucho, pero todo el tiempo está vestido de mujer. Y entonces y todo el mundo se ríe, y el tipo tiene como 12 millones de seguidores. Después hay otro, yo creo que uno de los más que tiene seguidores, creo que es Cristiano Ronaldo, pues, ¿no? Que tiene 150 millones de seguidores. Y por otro lado, yo digo, ¿y el Papa Francisco cuánto tiene? Tendrá 10, 15 millones, una cosa de esa. Bueno, el Papa Francisco debe tener 600, 800 millones, y no los tiene. Entonces, pareciera que da la impresión que mientras payasos convirtamos a la gente, como más seguidores tenemos. Y hemos visto algunos curas también, caramba, hacer el ridículo, de verdad. He visto cantidad de curas y cantidad de monjas haciendo el ridículo. Porque bueno, porque la ven bailando, ay, qué bella se ve la monja, qué moderna, caramba, ¿cuál es el problema? Eso es suficiente, que la gente se ría porque ve una monja bailando o porque ve un cura en sotana que se la pone solamente para hacer el TikToker, pero no para andar todos los días en su vida ordinaria en sotana. O sea, ¿qué es lo que la gente espera de toda esta relación? Y la sinodalidad es, bueno, buscar el nicho oportuno para poder llegar al puerto desconocido que todavía no le ha llegado el mensaje del propio evangelio. Y para mí es revelador el tema del Papa Francisco. Fíjense que el primer viaje del Papa Francisco es una islita en el sur de Italia, una islita insignificante, poco conocida, que solamente se llena 2 meses al año en verano, porque tiene unas playas fabulosas, pero es en el Quinto Carrizo, casi llegando a África. Esa islita se llama Pantelleria. Y allí fue donde el Papa quiso hacer su primer viaje apostólico. ¿Y a qué fue? Bueno, a visitar la cantidad de gente que llegan de los desplazados, de los que migran, de las poblaciones de pobreza y de guerra que están viviendo en gran parte del norte de África. Y el Papa no solamente celebró la Eucaristía con los desplazados, los abrazó, los bendijo, como queriéndole decir al mundo, señores, estos son seres humanos, no son animales. Y esta noticia merece la misma cobertura que pudiésemos darle cuando sueltan una bomba en París o en Estados Unidos, que todas las televisoras del mundo se encadenan. En cambio, cuando se mueren 40, 200, 300 migrantes provenientes de Siria, provenientes de Libia, de todos estos países que tienen grandes dificultades, pues hay una noticia casi que marginal.
Y en el fondo, cuando uno ve el comportamiento, sobre todo de los europeos, es como de rechazo, ¿saben? Incluso dentro de mi propia familia en Italia, estos carrizos que vienen a hacer, esta pila de negros que vienen a hacer, a quitarle el trabajo a los italianos que con tanto sacrificio, que se queden en sus respectivos países. Bueno, nosotros nos burlamos muchísimo de nuestros hermanos colombianos en la época de la década de los 80, cuando nosotros éramos ricos y famosos y no lo sabíamos. Y hoy en día, cuando vemos a nuestros hermanos venezolanos que los detienen en un aeropuerto y los tratan casi que como si fuésemos escoria, como si fuésemos porquería, donde se nos impide el paso para llegar a México o para llegar a donde sea. Fíjense la crueldad de lo que pasó, la cantidad de gente que tienen que pasar por ríos para poder pasar por fronteras y poder llegar a Estados Unidos. Bueno, no es porque están felices y contentos y están haciendo rappel y están haciendo turismo ecológico. Es porque hay un desplazamiento importante. Y bueno, entonces la iglesia, ¿cómo mira esto? Todo esto que está pasando en Venezuela y en el mundo. Yo creo que la iglesia, me perdone, la iglesia venezolana, pero a los curas venezolanos nos ha faltado un poco cómo estamos atendiendo a los 7 millones de desplazados de Venezuela en los diferentes países latinoamericanos y europeos. Es decir, ¿qué organismo hemos creado como iglesia venezolana? En primer lugar, de obispos y de curas que le puedan dar atención, por ejemplo, a los venezolanos en Estados Unidos. Bueno, digamos que somos muy pocos, sí, pero eso no es suficiente y eso no nos puede justificar. ¿Qué tipo de pastoral y de atención estamos desarrollando? Y yo no sé si exista o ha existido, pues que nuestros obispos hayan establecido convenios, por ejemplo, con la Conferencia Episcopal Americana. Miren, nosotros tenemos 1 millón de personas, 800,000 personas venezolanos en Estados Unidos. ¿Cómo los podemos atender? Y tenemos 300,000 en Chile y tenemos 1,5 millones en Colombia. Tenemos una población gigantesca. ¿Cómo se les puede atender? Por supuesto que no hay organización que pueda darles de comer. Les pregunto, ¿acaso hay una diócesis que pueda dar 1 millón de platos de comida diaria? Seguramente no, pero creo que ha faltado este desastre de esta cosa tan terrible como este gobierno virtual frente a un gobierno real, que es el que está, porque me van a decir a mí quién es el que gobierna. Bueno, el que pone el orden o el desorden. Yo no quiero entrar en implicaciones políticas, pero ¿qué hemos hecho para que podamos de alguna forma desarrollar e implementar un plan que pueda verdaderamente atenderlos? Bueno, eso es parte de la sinodalidad. Entonces, la sinodalidad, ¿qué hace? Combate el clericalismo en la iglesia, combate todas las estructuras que impiden la comunicación y sobre todo el desarrollo de una acción pastoral conjunta, sino que el cura se siente poderoso. Cuando vemos el tema de los abusos en la iglesia, ¿qué vemos? Bueno, que hay un cura que siente que él tiene la potestad de abusar. Es decir, José Francisco es un laico y yo soy un clérigo. Y yo como clérigo, yo le puedo gritar, yo le puedo faltar el respeto a José Francisco. Pero José Francisco a mí no me puede contestar. Esa es un poco la actitud del clericalismo. El clericalismo cree y siente que tiene una gracia de Estado y que por esa gracia de Estado, pues él es y puede hacer lo que le dé la gana. Y por eso rayamos en los abusos. Y por eso que el Papa me parece fantástico. Cuando el Papa le quita la mano a la gente, ¿sabes? Pero eso no es un proceso de ayer. Comenzó el Papa Pablo VI coronándose con la tiara, que son esas 3 coronas. Y luego dijo, más nunca me pongo eso. Y después llegó Juan Pablo II y dijo, no, yo no me voy ni a coronar con la tiara, solamente mitra. Y
y a mí tampoco me van a cargar en la silla gestatoria, cero cargando. Yo voy a caminar aunque las rodillas las tenga medio dobladas. Y luego viene el Papa Francisco y le quita la mano a la gente cuando se la intentas besar y te saluda como yo te saludaría a ti. Bueno, hace 50 años Ángela me veía en la calle y seguramente, o 70 años, lo primero que tenía que hacer era besarme la mano. Padre, bendición. Y además tenía que hacerme reverencia y tenía que besarme la mano. Y al obispo ni siquiera, al obispo hasta los anillos. Algunos andan de pesar, de pésame, porque ya le quitaron, no les besan los anillos. Hay obispos que se sienten muy mal porque no le besan su anillo. Y entonces eso está totalmente desfasado. En estos días, o casualmente en el Día de los Inocentes, sacó un cura un artículo diciendo que la congregación de la disciplina de la doctrina de la fe y también la de liturgia y sacramento iba a derogar un poco el uso de las mitras, que son unas tradiciones nórdicas que emulan unas grandes coronas, etcétera, etcétera. Pero eso a lo mejor llegue, en algún momento eso también llegará, así como quitaron las capas, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la sinodalidad es un proceso de conversión dentro de la iglesia. Y es un proceso de conversión que no es otra cosa que acompañamiento para que nuestras estructuras logren el fin último al cual tenemos propuesto. Y es la santificación a través de nuestro trabajo personal y también comunitario. Y por eso la iglesia en estos momentos puede correr con el riesgo de que existen estas tres grandes encíclicas del Papa Francisco, pueden convertirse en pura demagogia, digamos clerical, de decir nuestra iglesia es sinodal, y yo lo he oído con mis compañeros del clero, he oído a muchos obispos que hablan mucho de una iglesia sinodal, pero que no la practican en su diócesis o en su parroquia, sino que es puro bla, 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 bla. Entonces, es como aquel que se sienta, se pone en un púlpito a hablarles a la gente de la santidad y él es un rolo de sinvergüenza. Entonces, fíjense, digamos que esta sinodalidad es expresión de un largo proceso de reflexión que la iglesia se ha venido viviendo, sobre todo después del Concilio Vaticano II. Fíjense que el Papa Pablo VI fue el que implementó el sínodo de los obispos. Esa expresión era un poco para fortalecer el tema de la colegialidad y representaría como una instancia intermedia para no estar convocando a cada rato un concilio, sino más bien que fuese un órgano de tipo consultivo donde se pudiesen deliberar temas pastorales de gran relevancia. Y dentro de esas, digamos, esos temas que se han discutido, el último sínodo de los obispos, yo tuve el honor de estar presente porque estuve con el cardenal Porras, que fue el presidente de ese sínodo, uno de los 3 presidentes de ese sínodo. Bueno, se trató el tema de la Amazonia. Y entonces en ese sínodo aparecieron elementos bien interesantes, porque si Ángela, que es una incendiaria, tiene la costumbre de hacer fogatas cuando hace barbecue en el campo y después le sabe a pistola si se quema o no se quema el montón de hectáreas, los incendios forestales, no eran considerados, digamos, pecados. Ahora no, hay pecados ecológicos. Imagínense ustedes, hay pecados ecológicos. Es decir, si yo soy una persona cochina, soy una persona que no respeto la naturaleza, que no cuido a los animales, que no trabajo en beneficio de, digamos, de un respeto por el medio ambiente. Bueno, estoy irrespetando
el medio ambiente. Los fumadores se convierten en grandes pecadores de la ecología, porque además que se están autoasesinando, están también en alguna oportunidad. En Venezuela, gracias a Dios, he visto que eso ha bajado enormemente, pero en Europa, que fuman terriblemente, yo tengo mucha gente que, aunque le diga, por favor, no fumes delante de mí, porque yo me convierto en fumador pasivo, y es más grave todavía. Y a más de uno me ha tirado el humo en la propia cara, pues, o sea, como que a mí no me interesa, pues, ¿no? Bueno, esos son pecados que de alguna manera hoy en día pudiesen ser hasta más graves, porque estamos acabando con la humanidad, estamos acabando un poco con el ecosistema y empezamos a cuidar un poco todo nuestro hábitat. Y ahí es donde hay los pecados graves de los grandes empresarios que contaminan, que no utilizan los filtros o, digamos, todos los procesos, digamos, legales que se requieren para no seguir incidiendo en la alta contaminación que el mundo está padeciendo. Entonces, el pecado ecológico es un pecado que está presente en la vida de la iglesia y que hace 30 o 40 años, imagínense ustedes que fuese alguien ante el cura y le diga, mire padre, yo me arrepiento porque yo, bueno, he sido muy descuidado con la naturaleza, yo no me gustan los animales, a veces los maltrato, y bueno, y menos me gusta sembrar y nada, y el cura seguramente se reiría enormemente. Hoy en día no, eso es un pecado muy grave, tan grave como la infidelidad, porque estás acabando con tu ecosistema y el de tu prójimo. Y yo estoy seguro que más de uno dirá, ¿cómo? Claro, porque es que el problema nuestro ha sido que hemos reducido los pecados prácticamente al sexto mandamiento y se nos olvidó toda la convivencia y todas las relaciones interpersonales que involucran la caridad. Caramba, qué grave. Entonces, y por otro lado, estos sínodos que se realizan cada 2 años después del Concilio Vaticano II, bueno, se han tocado diferentes tópicos, el de la familia, el de la juventud, el de la pobreza, el de los obispos, la misión de los obispos en el mundo, el último sobre la Amazonia. Y yo recuerdo que estando yo allá en Roma se suscitó una burla con la Pachamama y con algunos indígenas que estaban en el Tévere, que es el río que atraviesa Roma, y salió como especie de burla, obispos, cardenales y algunos curas. Y el Papa al día siguiente le llegó el comentario y dijo, ¿y ustedes no se han puesto a pensar cuando ustedes se visten con aquellas coronas metidas y con aquellas capas que pareciera que nosotros estamos más disfrazados que ellos, con el poco de plumas encima? A veces pudiésemos estar nosotros más disfrazados que los propios nativos de la Amazonia. Muchísimo cuidado. Y es verdad, es cierto. Entonces, el comportamiento, por ejemplo, que uno ve en las grandes celebraciones litúrgicas, donde el sacerdote, el celebrante, el obispo, pareciera que no tiene una mitra, sino que lo que tiene es una corona, y pareciera que el grosor del pectoral y del báculo se convierte así como en un cetro que da la impresión de tener a un rey y no a un servidor, y un siervo inútil, además inútil, porque es humano, es reo de pecado, es débil por la tentación de la carne y por su propia humanidad. Cuando entonces empezamos a redescubrir eso en la iglesia, creo que en estos momentos, bueno, hay como un gran sentido y una gran necesidad de conversión y de simplificación de todas las estructuras e instancias eclesiales. Y por eso las congregaciones religiosas han sido como más lentas, muy lentas. Pareciera que la madre general y la madre superiora es la que tiene que hacer todo, es la que hasta en algunas comunidades es hasta la que autoriza el papel toalé. Y eso no puede ser, dentro de la comunidad me refiero.
la incidencia del laicado todavía es muy pobre en la parroquia, en cualquier parroquia. Hagamos una especie de auditoría pastoral, administrativa. Preguntemos la parroquia de Eddie, por ejemplo, de Eddie Camejo, X, no me la digas para que no hagamos, porque esto está grabado. Y entonces le digo, Eddie, ¿quién es tu párroco? Fulanito de tal. Y Eddie, ¿quién maneja la plata de esa parroquia? Me imagino que el párroco, no lo sé. O de repente me sorprendo y me dicen, no, miren, lo maneja un grupo, un equipo del Consejo de Asuntos Económicos. Miren, ni el 10% de las parroquias en Venezuela tienen Consejo de Asuntos Económicos. Imagínense para empezar. Y eso es una obligación canónica. El derecho establece dos obligaciones: Consejo Pastoral y Consejo de Asuntos Económicos, a nivel de diócesis y a nivel de parroquia. Ni el 10% tiene Consejo de Asuntos Económicos. Por otro lado, ¿quién es el que administra la plata? Y el cura tiene tiempo, entiende de economía, tiene las competencias y también no ha preparado al laicado, porque vamos a estar claros, a lo mejor se le da a 4 personas y mañana no hay nada. Y la plata y se la robaron, como los consejos comunales, les dijeron, ay, vamos a emprender, vamos a hacer, entonces, y la plata, bueno, están en los consejos comunales, porque el poder es del pueblo. Ajá, pero ¿qué se ha hecho? Bueno, ¿cuánto se ha gastado? No, 300 millones de dólares. ¿Cómo? ¿Y qué se ha hecho con eso? Entonces, hay que prepararlos. Es decir, eso es un ministerio, eso es un servicio que debe ser muy bien planificado y perfectamente preparado. Por otro lado, bueno, vayamos un poco más allá, la catequesis. Existe el catecismo, se ha elevado lo que dice el Papa. Los catequistas no son simplemente unos empleaduchos o unos bichos ahí que ayudan un poco para que reciban la primera comunión y la confirmación. Son ministros, son servidores, tienen la preparación y el acompañamiento que deberían tener. Y bueno, y ahí empezamos a explayarnos hasta encontrarnos que tenemos parroquias muy frágiles desde el punto de vista organizacional, que no es capaz ni siquiera de manejar lo poco que viene. Y imagínense que el Papa en estos momentos nos está diciendo, señor, hay que salir de la parroquia. Ya la parroquia no es solo el único epicentro pastoral. Tiene que ser los últimos rincones de la comunidad que te ha sido asignada. Y ahí empiezan los grandes problemas. Y seguramente habrá más de un cura, como el que le estás hablando, que puede estar muy cansado. Pero ¿y cómo hago yo? Yo soy director del archivo, director del museo, tengo además una parroquia, me ponen a dar clase y todo es porque no hay curas suficientes o disponibles, que eso es otra cosa. Entonces, bueno, ¿cómo poder enfrentar estos grandes desafíos de la iglesia que se nos está presentando hoy? Por eso es importante, y yo los invito, hay que releer muchas veces la Lumen Gentium, porque es lo que nos va a mirar. La Lumen Gentium fue escrita ya prácticamente hace más de 56, 57 años, casi 60 años, y esa institución, ese documento tiene una vigencia, a pesar de que tiene casi 60 años, enorme. La eclesiología posconciliar, cómo nos movemos en una iglesia donde hay un grupo importante de personas que no le interesa la iglesia, que no le interesan los curas, que empiezan a ir aquí. Todavía estamos un poco así como en pañales y un poco lentos, pero por ejemplo en Europa hay parroquias donde van, y en Estados Unidos, donde van parejas de 2 mujeres casadas, por supuesto por el civil, y van 2 hombres, y van con 3 niños, y los 3 niños son adoptados, son sus papás, o sea, los padres adoptivos, y son 2 hombres. La pastoral, es decir, bueno, ya va, espérate, el niño tiene derecho a tener una mamá y un papá, ya no le puedes decir eso, ¿cómo es eso? ¿Y qué pastoral les tengo que implementarle a estos muchachos? Ellos no pueden comulgar, le tengo que impedir la comunión. ¿O qué puedo hacer?
digamos, para acompañarlos, para que no se sientan excluidos. Bueno, eso es sinodalidad, el que yo sepa, ¿no? Entonces, y bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago? Dios mío, ¿qué paquete? ¿Cómo le explico a este niñito que está viniendo al catecismo? Yo no le estoy hablando pendejada, le estoy hablando casos que conozco, con nombre y apellido. El niño va a hacer la primera comunión y tiene 2 papás. Y él quiere que sus 2 papás comulguen. Y entonces, pero ¿cómo le explico? El matrimonio tiene una ley natural, tiene que ser entre un hombre y una mujer. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico para que me entienda? Para que no se sienta excluido. Y entonces, y tengo que atenderlo. Yo no me puedo burlar de sus 2 papás, ni mucho menos ufanarme y pegarle 4 gritos y sacarlos, porque, bueno, hay una interpelación. Él me puede también pegar 4 gritos y decir, pero ¿de qué me estás hablando tú? Si ustedes tienen cantidades de sacerdotes que están en procesos judiciales en casi todos los países del mundo por ser abusadores de menores de edad, por ser pedrastras, más que pedófilos, porque los pedófilos desean estar con los niños, pero no necesariamente tienen relaciones con niños. Los pedrastras sí tienen relaciones con menores de edad. Entonces, imagínense ustedes lo que eso significa, pues, ¿no? La iglesia tiene delante de sí unos desafíos enormes, que de verdad no son pocos, son muchísimos. Y entonces, ¿cómo poder emprender una pastoral consciente que acompañe a a este grupo importante? Nos acaba de pasar, y de manera improvisada, con el tema de la pandemia. ¿Cómo aplicar una pastoral en plena pandemia que pueda de alguna manera, sí, hay un miedo espantoso en el clero, porque bueno, la pandemia dejó 48 muertos sacerdotes en Venezuela en 2 años, y dejó un cardenal y 3 obispos, o sea, Monseñor Chiribella, Monseñor el de Trujillo, que también murió de COVID, el cardenal Urosa. Bueno, ¿cómo poder lograr? Monseñor Roberto Dávila, que también falleció por COVID. Entonces, ¿cómo enfrentar sin improvisar? Bueno, no estamos preparados. No estuvimos preparados para enfrentar una pastoral de alto riesgo que está ahí enfrente. Miren, hay otro tema que a mí me tiene, pero también desquiciado, es la pastoral de la salud. No termina de arrancar en Venezuela la pastoral de la salud. A los curas no nos gusta ir a los hospitales, no nos gusta ir a las clínicas, no nos gusta visitar enfermos. Qué tragedia tan grande el emprender una pastoral que no se reduzca por esta santa unción. Ay, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Padre nuestro que está en el cielo, santificado. El cuerpo de Cristo, y le dan la absolución. ¿Qué es eso? La pastoral de la salud. No que le des la unción de los enfermos, que es algo más que eso, ¿verdad? Es decir, cómo yo acompaño a los enfermos, cómo yo acompaño a los que padecen alguna necesidad. Bueno, entonces le planteo el problema y la solución, la única solución para responder a todas estas cosas es viviendo un proceso de conversión dentro de la iglesia que nos lleve al acompañamiento, a la sinodalidad, donde yo pueda decir, Julio Pérez, Luis Perdomo, Eddie Camejo, Darwin Arroyo, Ángela Marciales y todos los demás, contamos con ustedes para el trabajo pastoral, y ese trabajo pastoral va a involucrar no solamente buena voluntad, requiere preparación pastoral. Y ahí es donde está el gran problema. O sea, un cura que va a visitar a un enfermo no es suficiente. ¿Quieren que les diga algo? A veces es preferible que no vaya, porque lleva una cara de tragedia tan grande y dice unas estupideces tan grandes que es preferible no escuchárselas. Como aquello cuando le dice, padre, ¿por qué le pasa a mi hijo de 10 años este ACV
que le acaba de pasar y está casi que muerto. Y va el cura le dice, porque son los designios del Señor y hay que aceptarlo. Dios mío, ¿y dónde dice eso? ¿Qué es eso? O sea, no, quédate en tu casa, rolo de bruto. Tú no sirves. Ese no es el mensaje. No, porque le estás enseñando un Dios castigador a esa pobre vieja que definitivamente va a odiar a Dios por sobre todas las cosas. Yo no quiero creer en ti. Si tú eres ese Dios que me pones a prueba con lo que más me duele, no creo en ti. Desde este momento soy ateo. Y eso es lo que vamos a lograr lastimosamente. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Por eso les digo, es preferible algunos curas que no vayan a ningún lado, porque a veces cuando hablan, meten la pata. Entonces, nosotros, ¿cómo enfrentamos el tema de la sinodalidad? Preparándonos, hijos míos, preparándonos. Es decir, hoy en día no podemos improvisar nada. La pastoral hay que prepararla, hay que estudiarla y sobre todo hay que implementarla con una metodología clara de trabajo. Y cuando tengamos el conocimiento claro, vamos a tener algo maravilloso. ¿Y saben qué es ese maravilloso? Que es el ardor, lo que decía Juan Pablo II. Una nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en su ardor y nueva en su expresión. La evangelización tal cual como la hemos llevado a cabo en los últimos años no ha sido eficiente. No puede ser una pastoral de bautizo, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios raros y unción de los enfermos cuando la pidan. ¿Dónde está la pastoral de la salud? ¿Dónde está la pastoral juvenil? ¿Dónde están las opciones de la iglesia? En estos días, alguna amiga me dijo, la comunidad tal, ellos tienen un colegio de niñas ricas. Y entonces acá en Venezuela, se van padres de Venezuela. Porque ellas, ¿y cuál es la razón? Pero se van a ir en este momento tan difícil. Se van porque ellas son pocas y porque ellas en Venezuela no han sacado vocaciones. Así, qué frescolitas son esas monjas, porque ellas le quieren echar la culpa a los venezolanos, es decir, Venezuela no hay vocaciones, porque son una parranda de sinvergüenzas y alegres las mujeres que no quieren saber nada de compromiso y menos de colocarse un hábito, y no se interpelan qué he hecho yo para que muchas mujeres, muchas jóvenes, puedan entrar a la vida consagrada. Y la pregunta es, ¿no será que yo necesito de renovación como comunidad religiosa? ¿No será que la que siente vocación no quiere ponerse todo el trapero ese encima y quiere vivir consagrada desde su propia realidad sin perder su feminidad? Bueno, eso es una interpelación. No sé, digo yo no soy experto en la materia. ¿O no será también que yo no le he dedicado tiempo a la vida pastoral, vocacional? Y me quejo porque me concentré en cobrar una tarifa muy alta a las niñas o a los niños que vienen a mi colegio para poder tener un colegio espectacularmente bello y para poder ayudar a la Madre General en Roma. Bueno, déjenme decirle que es muy frescolita decir, ay, te vas a ir justo cuando el problema está ahorita aquí encendido. No se supone que la iglesia debería estar en los lugares y en las situaciones de mayor dificultad. ¿Dónde queda esa solidaridad? ¿Y dónde queda mi responsabilidad? Es decir, yo soy un promotor vocacional, porque si no lo soy, caramba, yo como que soy un cura que escandalizo. Es decir, como que yo no atraigo vocaciones a la iglesia. O sea, algo está pasando. Algo está funcionando muy mal. Debe ser que yo, no sé, la gente me confunde como alguien, un cifrinito ahí del coño que no está dando el ejemplo que debe dar, o es una persona que pareciera que la gente no me ve en mí como un hombre de oración, como un hombre feliz, como un hombre alegre. Es decir, y claro, la pregunta es, ¿cómo van a sentir eso si tú vives en una eterna regañadera, en un eterno insulto,
eres un poco discriminatorio, no te acercas a nadie, no te dedicas a hablarle a la gente de lo que significa servir al Señor con ardor, con emoción y con alegría. ¿Quién va a querer ser cura así? ¿O quién va a querer ser monja así desde tu trinchera? Y ahí es donde está, digamos, la gran interpelación que se nos presenta hoy, muchachos. Yo quisiera pues que la iglesia que ustedes han estudiado a través del tiempo, ¿verdad?, que ha sido esta materia de eclesiología, pues les sirva en dónde está la iglesia hoy, cuáles son esos grandes desafíos de la iglesia y cómo este pontificado ha sido un proceso profundo de renovación, doloroso, déjenme decirle, muy doloroso. El Papa decía hace unas semanas atrás, cuando regresaba de Grecia, una periodista le dijo, mire, ¿qué pasó con el arzobispo de París? Y entonces el Papa dijo, bueno, me tocó tomar una decisión que me amarilla, me amarga, una decisión que me ha hecho sentirme mal. Y miren, una expresión que me pareció hermosísima. Ojalá yo pueda escribir un libro. Ahorita estoy escribiendo algo que se llama El Arca de la Historia. Es un poco un compendio documental de los documentos más importantes o algunos de los documentos de mayor importancia que tiene el archivo con sus comentarios respectivos, y estoy escribiendo también sobre eso, pero me gustaría escribir un libro que se llame El Obispo Pecador. Y esa expresión no es mía, esa expresión la tomé del Papa Francisco, y dice el Papa cuando le responde, es que la amargura que representó para mí la destitución de este obispo, que tuve que aceptar la renuncia, es presionado por los obispos franceses, el arzobispo nada menos ni nada más de París, y dice, bueno, porque le tuve que aceptar la renuncia, y dice, y es que la gente se le olvida que el cura es un pecador, que el obispo es pecador, esencialmente pecador, el obispo no es ningún santo, y los curas no somos santos, queremos serlos. El obispo es un pecador, y la gente no perdona eso. Y entonces, a mí eso me hizo reflexionar muchísimo. De hecho, llamé al cardenal y le dije, tienes que escribir algo sobre el obispo pecador, porque es verdad, yo he tenido la posibilidad de conocer, miren, conocí al cardenal José Humberto Quintero, conocí al cardenal José Alí Lebrun, conocí al cardenal José Ignacio Velasco, a Monseñor Nicolás Bermúdez, que todavía está vivo, y que fue administrador apostólico durante un par de años. Conocí a Aurosa y después ahora al cardenal Porras. Si algo tengo claro es que todos ellos son humanos, no son celestiales. Ellos tienen sus errores, tienen muchos errores. Uno tenía mal carácter, el otro era como muy tímido, era así como muy, no le gustaba relacionarse con nadie porque sentía como miedo a recibir a un grupo de curas, siempre los quería recibir de manera sola. Otro de repente le gustaban las cosas muy buenas, otra era así como muy campechano, muy, bueno, pero bueno, son seres humanos. Es decir, yo tengo millones de defectos, como también tengo virtudes. Entonces, cuando se te olvida que el obispo es un ser humano débil y pecador, entonces tú no entiendes ni justificas. Y eso me hizo recordar mucho, ¿se acuerdan el tabaco? El tabaco de un presidente americano, que Bill Clinton, con la Mónica Lewinsky, y un bendito tabaco, que el tabaco para arriba y tabaco para abajo, y resulta ser una sociedad donde hay una permisividad y hay un desorden sexual y moral, todo lo que ustedes quieran. Pero era el presidente y al presidente no se le podía perdonar ni admitir. Y llevaron eso como si fuese como una relación esporádica en la Casa Blanca, una cosa así como marginal. Lo llevaron a un tema hasta de destitución del cargo. O sea, como si se hubiese robado. Yo creo que si el hombre se roba 10.000 millones de dólares, no le hacen el proceso que le hicieron porque tuvo un desliz
con una pasante de la Casa Blanca, creo que una pasante, una cosa de eso. Entonces, qué terrible y qué crueles los que juzgaron, los que crucificaron al tipo. Yo no quiero justificar el hecho, ¿no? Estoy seguro que eran unos depravados sexuales. Un gran número de los que juzgaron y condenaron ese acontecimiento en su vida personal son unos desgraciados, o sea, unos inmorales. Lo que pasa en Twitter, o sea, no hay un cura se equivoca y le cae la corte celestial, son pedófilos, ladrones, por eso es que soy ateo y por eso es que habla el Papa y o sea, no le parece, porque habla la gente, todo el mundo que no me parece. Entonces, comunista, desgraciado, vete, uy, yo Dios mío, pero que con cuánta ligereza atacamos a los demás. Y yo siempre digo, ¿cuándo va a venir la ley que proteja la dignidad de la persona realmente? Ah, sí, es desgraciado, comunista. Bueno, difamación, injuria, 3 años de cárcel. Eso se acabaría inmediatamente. Déjame cerrarme la boca. ¿Por qué no te comes la flecha en Estados Unidos delante de un policía norteamericano? ¿Por qué caminas por el canal recto y llevas el kilometraje en el justo? Mira, porque te da miedo que te quiten $3,000, $10,000 y te metan preso. Llega a ser un movimiento raro de las manos cuando un policía en Estados Unidos te para. Cuidado si mueves las manos y te las metes en el bolsillo y te caen a tiro limpio en la cara por tener una intuición de que vas a agarrar algún objeto y te van y que te estás. Tú, el policía, te tienes que quedar así. Dígame, ni siquiera lo puedes mirar porque te dice, no me mire. Licencia de conducir. ¿Puedo mover las manos? Muévala. ¿A dónde se dirige? A tal cual. Y uno está así. Un policía de acá le llega a decir a uno, mira, desgraciado, casi que te sales de la ventanilla y lo agarras y lo tiras casi para el río Guaire. O sea, bueno, ese es el mundo en el que nos movemos y existimos. Entonces, en la iglesia pasa también muchas cosas similares. Creo que es el momento y es el tiempo de revisión, especialmente de adaptación y particularmente de centrarnos un poco y sobre todo en arriesgar lo que sí debemos cambiar para mejorar la comunidad que somos delante de la presencia de Dios. Bueno, miren, este tema es muy, muy importante porque es el quehacer de la iglesia hoy. Y por eso este debate que de alguna manera se puede suscitar de aquí en adelante nos debe ayudar un poco a vivir este proceso con profunda humildad. La próxima semana vamos a hacer la síntesis, que además hay que presentar un trabajo dentro de 15 días. La síntesis es de toda la materia. No quiero que sea un copia y pega, porque el copia y pega, nosotros de alguna manera no es lo que me interesa. Lo que me interesa es la capacidad reflexiva que ustedes hayan adquirido gracias a las lecturas que ustedes hayan podido hacer, porque ustedes pueden discrepar absolutamente de todo mi pensamiento. Primero, porque yo no soy ciencia infusa, yo no soy Dios, yo no soy la autoridad de la iglesia. Mi pensamiento teológico es una aproximación de lo que trato de alguna manera de acompañar en las lecturas previas que ustedes están obligados a hacer y que son las grandes autoridades de la propia iglesia. Por eso es que esta materia tiene mucho que ver con historia de la iglesia y también con la evolución del dogma, cómo el dogma se ha ido incrementando y se ha ido desarrollando a través del tiempo. Hablar de sinodalidad en el siglo XIX casi que nos pegan a nosotros todos unas cachetadas y vamos todos al infierno porque era incomprensible. ¿Cómo que es eso de que cómo los laicos? No, o sea, ¿de qué? No, o sea, eso es racionalismo, eso es modernismo y eso es paganismo, es decir, eso no tiene nada que ver con la iglesia. Hoy la iglesia ha abierto pues un compás, digamos, de discusión muy interesante que estoy seguro que va a llevar un poco a cosas nuevas y novedosas. El 2021
a pesar de la pandemia, fue extraordinario. El lectorado y el acolitado para las mujeres, ¡wow! El Papa se lanzó una maravillosa en la elevación del ministerio del catequista. El catequista es un ministro, es un colaborador del párroco y un colaborador en la conducción de la evangelización y en la enseñanza de la doctrina. No es un borrego ni un empleado del cura, sino que es un ministro, es decir, tiene una acción específicamente conferida no por el cura, no por el párroco, sino por la iglesia. Y eso marca pues la diferencia. Bueno, muchachos, la próxima semana preparar esa buena síntesis porque son ustedes los que van a hablar. No quiero que me hablen 10 minutos, no tienen tiempo para hablar 10 minutos. Tienen que hacerme el trabajo por escrito. No se preocupen si no hablan. Yo procuraré que todos hablen. Tienen prácticamente 3 minutos. No quiero que sean repetitivos. Quiero que me deslumbren en la reflexión que ustedes hacen a raíz de lo que acaban de ver y no que me decepcionen en el copia y pega de unas frases que ya están estereotipadas y que ya la hemos repetido en clase. Creo que eso no es lo que quiero. Quiero algo más que eso. Eso es para la próxima semana. La síntesis de toda la materia. Y los 3 minutos. Eso no era para el 4 de febrero. No. El trabajo, miren, lean el programa. El programa es claro, no tiene dudas. La 15ª es, digamos, reunión, ¿verdad? La 15ª semana es el día 28 de enero. Y ahí dice, analizar y sintetizar los contenidos y competencias de la asignatura. Capta y sintetiza los contenidos y competencias de la asignatura. La unidad temática es síntesis, la síntesis. Y ustedes allí van a exponer la síntesis. Exposición. Luego, la semana número 16, que es la semana siguiente, es la evaluación, que corresponde, ahí no tengo sí lo tengo, el día 4 de febrero, donde va a ser la evaluación escrita y me tienen que entregar ese día, hasta ese día. Si ustedes me lo entregan el 5, no lo recibo. Es el 4, no me lo vayan a mandar a la medianoche, porque yo no estoy para ti a la medianoche. Es decir, hay gente que me manda trabajo a las 11:30 de la noche. Y yo, bueno, ya va, espérate. Yo hago el sacrificio de preparar clases, de conectarme. A mí no me importa los $8 que se pueden pagar mensuales. Lo hago por una dimensión solo de servicio y porque me gusta la enseñanza, y me gusta más el aprendizaje. Por eso es que yo trato de tomar estas materias y tratar de ser docente y enseñarlas, porque mi interés primordial no es enseñarlas, sino es aprender. Es decir, en todo este proceso, lo que me interesa es ver que, bueno, hay mucha gente que tiene a lo mejor muchísimos menos estudios que yo en el sentido teológico, pero que tiene una gran experiencia que puede ser abrumadora, que puede ser maravillosa y que puede completar y que puede mejorar mi conocimiento y puede de alguna forma erradicar mi ignorancia sobre algunos tópicos que a lo mejor yo no tengo capacidad de discernir y que lo veo en cada uno de ustedes, pues, ¿no? Entonces, el 4 de febrero, la evaluación y la entrega del trabajo. Pero eso está clarísimo. Es decir, ahí no hay repele, está aquí en el programa. Está aquí en el programa. Lo que creo que lo que ocurrió fue que en el programa, que nos confundió seguramente a muchos, fue que si bien en la 15ª semana, sí está la síntesis, pero donde dice evaluación,
que dice 402 examen escrito, abajo, trabajo de síntesis, dice también 402. En el cuadrito abajo Claro, de evaluación. porque son las dos cosas. Sí. O sea, ¿cuándo entrega el trabajo de la síntesis? El día 4 de febrero. Ese mismo día tienes la evaluación escrita. Esas dos cosas. Se supone que la síntesis, el trabajo de síntesis no me lo vas a hacer el día 4. Se supone que la próxima clase, tú vas a tener en la próxima clase la oportunidad de recoger toda la información y hacer el trabajo. Que además, yo no sé si ustedes están conscientes, está muy vinculado al trabajo, a la evaluación. Si ustedes me van a hacer la síntesis de toda la materia, están estudiando la segunda parte, que es la evaluación escrita. Es decir, no es un añadido más. Está en curso prácticamente el estudio y la comprensión de la materia. Al contrario, seguramente están como que obligados a salir muchísimo mejor en esta evaluación porque ya empiezan a ver, digamos, toda la materia desde el punto de vista general. Y creo que eso es maravilloso, pues, ¿no? Nosotros vamos a discutir la próxima clase los tópicos de la materia en general, pero el trabajo... No, por yo no voy a no vamos a discutir. O sea, Vamos a... intervención de 3 puntos. Vamos a hacer la síntesis del tratado de eclesiología de acuerdo a lo que hemos visto. Eso es lo que vamos a hacer, la síntesis. Bueno, miren, yo entiendo que la iglesia, en primer lugar, tiene definida como tal cosa. La iglesia ha vivido todo un proceso de autoconciencia de manera progresiva, que los concilios y luego seguidamente los pontífices a través del magisterio han ido fortaleciendo y que de alguna manera presentan a la iglesia lo que hoy es, cambiando inclusive las propias opciones pastorales. La síntesis, hermano, la reflexión reflexiva, es decir, nosotros tenemos que reflexionar. Eso es lo que me interesa. ¿Me lo tienen que presentar por escrito ese día? Está claro que no. Está claro que es el día 4, cuando van a hacer el trabajo de síntesis, que tiene una ponderación de 15%. Okay. Bueno, muchachos, ojalá que lean mucho, prepárense y y nos vemos, Dios mediante, próximamente. Se les quiere y bueno, cuídense. No se preocupen. Cuídense mucho también.